Ahí estamos grabando. Entonces, ¿cuáles son los temas que ustedes quieren que les refuerce? El de los archivos. El de archivo específicamente, porque a mí me habían dicho de lista enlazada. También. O también, sí. Ok, vamos a empezar con el de lista enlazada. Y el de lista enlazada. Sí, por mí está bien, profe. Ok, vamos a empezar con lista enlazada. Si ustedes leyeron lo que yo les mandé a leer, deben saber Sí. que una lista enlazada es una colección infinita y homogénea de datos. La lista enlazada difiere de los arreglos porque los arreglos tienen un límite, pero la lista enlazada no tiene un límite. La lista enlazada crece a medida de que se requiera. Empieza vacía, sin ocupar espacio, y a medida se va ocupando espacio, la lista va creciendo. A medida vayan ingresando elementos a la lista va creciendo. Y a medida se le va sacando elementos, entonces ese espacio se devuelve al sistema operativo y ocupa menos espacio. Por eso se llama gestión dinámica de memoria. En la clase yo se lo había explicado que eso iba a pasar, que en un momento de la clase íbamos a estar hablando de lo que se llama gestión dinámica de memoria, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de arreglo, hablamos de gestión estática. Cuando hablamos de lista enlazada, hablamos de gestión dinámica, porque la lista enlazada crece y decrece a medida se vaya ocupando o liberando espacio en memoria. Hay otras estructuras que son dinámicas también, o sea, que ocupan memoria a medida lo van necesitando, pero aquí solamente vamos a ver la lista enlazada. Ya la demás tienen que verla ustedes en estructura de datos. Okay. Lo primero que nosotros debemos saber es que para nosotros hacer una lista enlazada, la vamos a hacer en C, porque C es lo que ustedes están estudiando en programación 1. Ya en estructura de datos ustedes lo van a ver en C++. Es casi lo mismo, pero recuerden que C es programación estructurada, mientras que C++ es programación orientada a objetos. O sea que la diferencia que van a ver es ya porque van a utilizar clases y objetos para hacer una lista en estructura de datos. Aquí lo vamos a ver con una estructura que va a servir como el nodo. ¿Qué es el nodo? El nodo es donde se guarda la información en la lista enlazada. Hay diferentes tipos de lista enlazada. Existe lo que es la lista enlazada simple. Existe lo que es lista enlazada doble y la cita enlazada circular. Esos son 3 listas enlazadas diferentes y alguna gente hablan de la doble circular. Voy a tratar de explicarlo sin gráfico y cosas, a ver si ustedes me entienden. Si yo tengo un primer nodo, ese primer nodo tiene un enlace al segundo nodo. El segundo nodo tiene un enlace al tercer nodo, el tercer nodo tiene un enlace al cuarto y así sucesivamente hasta llegar al último. El último nodo tiene un enlace a nulo y ese nulo me dice que es el último. A eso se le llama lista enlazada simple. Si yo tengo, por ejemplo, un enlace, o sea, un primer nodo, y ese primer nodo tiene un enlace hacia su siguiente nodo, pero hacia su anterior tiene un enlace a nulo. El segundo tiene un enlace hacia el primer nodo y tiene un enlace hacia el tercer nodo. El tercero tiene un enlace hacia el segundo nodo y un enlace hacia el cuarto nodo y así sucesivamente hasta llegar al último. El último tiene un enlace al penúltimo y un enlace al último, a nulo, perdón. Entonces eso sería una lista
doblemente enlazada, porque cada nodo enlaza tanto al anterior como al siguiente. Recuerden, dije que el tercero apunta al segundo, que es su anterior, pero también apunta al cuarto, que es su siguiente. El cuarto apunta al tercero, que es su anterior, pero también apunta al quinto, que es su siguiente, y así sucesivamente. El primero, como no tiene anterior, el anterior del primero es nulo, y el siguiente del primero es el segundo. El último, el anterior del último es el penúltimo, y el siguiente, como no es siguiente después del último, entonces el siguiente del último es nulo. A eso se le llama una lista doblemente enlazada. ¿Correcto? ¿Entiendes? Ok. Sí. Y si volvemos al primer ejemplo, donde el primer nodo apunta al siguiente, o sea, al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, el cuarto al quinto, el quinto al sexto, y así hasta llegar al último, pero el último, en lugar de apuntar a nulo, apunta al primero, entonces eso se llama una lista circular, porque no tiene un fin, sino que vuelve al inicio, ¿verdad? Y forma un círculo. Esos son los tres tipos de ciclos de listas que existen. A veces hay gente que hablan de una lista doble circular, porque si yo tengo una lista doble, el primero apuntaría al último y el último apuntaría al primero, y eso cierra el ciclo doble. Entonces eso a alguna gente le llaman lista doble circular, algunos autores. ¿No entendemos? Sí. 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 Correcto. Pues entonces, el truco aquí es configurar un nodo. Nosotros vamos a hacer una lista enlazada de número entero, pero la lista puede ser de cualquier cosa. Puede ser de estudiantes, puede ser de libros, puede ser de artículos, puede ser de préstamo, de lo que ustedes quieran. Lo importante es que se haga una estructura llamada nodo. En este caso, vamos a incluir la librería que nosotros utilizamos, que es la stdio.h, ¿verdad? Y también vamos a incluir la librería stdlib.h para poder utilizar algunas cosas que tienen que ver con lista enlazada, unas instrucciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una estructura que se llama nodo. Y mi nodo va a tener dos campos. Siempre tiene dos campos, siempre. En este caso, como mi lista es entera, va a tener un campo entero que se va a llamar dato. Y va a tener del mismo tipo de dato, fíjese, nodo, un puntero que se llama siguiente. Lo voy a dejar ahí en siguiente y le voy a poner punto y coma. ¿Se ve? ¿Se logra ver? Sí. Sí. Yo Ajá. quiero Sí. Sí. eso va a ser siempre. Si yo quiero que mi lista enlazada sea de flotante, entonces aquí, en vez de entero, voy a poner float. ¿Lo ven? Si yo quiero que mi lista enlazada sea de fracciones, entonces aquí voy a obtener fracción, ¿verdad? Obviamente, yo tengo que tener una estructura de fracción aquí, ¿verdad? Donde va a tener Ajá. el denominador, donde va a tener el numerador. O al revés, ¿verdad? Numerador va arriba y denominador abajo. Perfecto. Profe, entonces Dígame. el nodo no puede tener más de dos datos nunca. Pues el nodo puede tener todos los datos que ustedes quieran, pero para hacer que sea más fácil, son dos datos. Si es una lista simple, que es el dato, lo que yo quiero que me guarde el nodo, y un enlace a mi siguiente. ¿Correcto? Ok. Si yo quiero que sea de préstamo, entonces yo tengo una estructura que se llama préstamo, ¿verdad? Y ese préstamo tiene sus datos aquí. Entonces aquí yo vengo y le pongo préstamo. Lo más saludable, ¿ok? Ok.
Claro, si mi lista enlazada va a ser doble, entonces yo voy a tener tanto un siguiente como voy a tener un anterior también. ¿Correcto? Sí. Sí, ¿Eh? sí, En este caso, como es una lista simple, yo voy a tener solamente siguiente. Y como la lista habíamos dicho que era de entero, le vamos a poner aquí entero. Y eso me va a hacer una lista enlazada de entero. O sea, me va a poder almacenar nodos de lista enlazada de entero. ¿Correcto? ok. Sí. Entonces, es saludable yo saber dónde está el primer nodo. ¿Correcto? Y también Sí, sería saludable yo saber dónde está el último. ¿Correcto? ¿De acuerdo? El sí. último no va como puntero también. Sí, el último va como puntero, gracias. Yo era para ver si me estaban realmente copiando. Entonces, aquí vamos a agregar algunas funciones a modo prototipo. Por ejemplo, vamos a poner una que se llama agregar, que le vamos a poner el tipo de dato entero como parámetro, donde le vamos a pasar número y ese número se va a agregar a la lista. Okay. Vamos a crear uno que se llame listar. Vamos a crear esos dos por ahora. Okay. Entonces, veamos, hacemos un main aquí y en main, esto no va, en main, esto es un 0. En el main vamos a poner agregar, ¿qué le ponemos? Ponemos 5 y vamos a ponerle agregar 8, agregar, vamos a ponerle 4. Aquí vamos a llamar a listar. Okay. Vamos a llamar a listar antes de, así con la lista vacía para que ustedes vean la diferencia. Entonces, después de listar, vamos a agregar otro número, vamos a agregar el 7. Vamos a agregar el 9 y vamos a listar de nuevo. Para que ustedes vayan viendo cómo va creciendo la lista. Ok. Entonces vamos a hacer aquí el método o la función agregar. Y vamos a ponerle D, simple y sencillamente. Y como nosotros, lo primero que nosotros tenemos que hacer es agregar un nuevo nodo a la lista. ¿Cómo se agrega un nuevo nodo a la lista? Bueno, nosotros vamos a poner una variable, un puntero que se llame, en este caso se llame nuevo, y vamos a utilizar la función malo. Que la función malo, bueno, como es de entero, vamos a ponerle entero, perdón, es de nodo, vamos a ponerle nodo, rico así para que se convierta a un puntero de nodo y vamos a llamar la función malo. La función malo viene de memory allocate. ¿Qué es lo que hace? Es que le pida al sistema operativo que me reserve memoria nueva para almacenar un nodo. Entonces le ponemos ahí cuánto byte yo quiero que me reserve. ¿Cuánto byte? Yo le voy a decir el tamaño de un nodo. O sea, los bytes que se requiera para guardar un nodo, esos bytes es que me va a reservar y se lo va a asignar a nuevo. ¿Lo ven? Sí. Sí. Entonces, en nuevo le vamos a decir que el dato de nuevo, fíjense que no utilicé puntos, sino utilicé esta cuestioncita aquí, esta flechita, un menos con un mayor que, para apuntar a datos, porque estamos utilizando ahora punteros. Y cuando utilizamos punteros, no utilizamos la notación de puntos, sino que utilizamos esa flechita. Y le decimos que eso es igual al dato nuevo que va ingresando. ¿Correcto? Entonces,
A partir de ahí, algo bien interesante que nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos que saber si la lista está vacía o si no está vacía para saber en qué lugar nosotros vamos a poner de la lista este dato que nosotros vamos entrando. ¿Cómo nosotros sabemos si la lista está vacía? Nosotros decimos if primero es igual a null. ¿Lo ven? Sí. Primero es igual a nulo es porque este es el primero. Entonces, primero es igual a nuevo. Y como es el único que está también, el último es igual a nuevo. ¿Lo ven? Ajá. Entonces, tanto el primero como es el primero, tanto el primero como el último son el nuevo. Y no, el primero no es nulo, es porque hay un primero ya. Entonces yo digo, último siguiente es igual a nuevo. Y último va a ser igual también a nuevo. Ven, con eso yo le estoy diciendo que al puntero siguiente del último apunta al nuevo, porque el nuevo va a ser el último ahora. Y que el último apunta al nuevo, porque como dijimos, es el último ahora. ¿Quién no se entiende de ahí? Profe, una pregunta. Primero, esa variable no hay que declararla. Está declarada aquí. Mira aquí. Oh, sí, 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 sí. Disculpe, Tanto disculpe. primero como último están declaradas ahí. Ok. No me otra fijé cosa? bien. ¿Qué otra Profe, cosa? hágame una pequeña aclaración. El menos con el mayor que usted dijo que significaba. Ok, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una estructura, nosotros accedemos a los casos, o sea, a los campos, de esta manera, con un punto, ¿verdad que sí? De esa Sí. manera. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos utilizando una estructura, pero estamos utilizando un puntero, mira cómo estoy declarando un puntero ahí, entonces la notación de puntos no funciona. Hay que ponerle el signo de menos y el mayor que para hacer esa flechita que dice dato, o sea, nuevo, flechita dato. Eso es como si yo estuviera diciendo nuevo punto dato, pero no lo puedo utilizar porque es un puntero ahora. Ok. Entonces, ¿se entendió ahí? Sí. Sí. Clarísimo. ¿Se entendió esta parte aquí? Sí. Ajá. Ok. Como se entendió, entonces ya agregar está listo. Vamos a hacer entonces la función listar. Entonces hacemos void listar. Y en listar lo que vamos a hacer es un puntero de nodo que se llame auxiliar. ¿Lo ven? Y eso lo vamos a apuntar, o sea, vamos a decir que apunte a primero, o sea, lo vamos a igualar a primero. Vamos a imprimir, vamos a imprimir aquí datos para que me ponga, o números, vamos a ponerle porque no son datos como tal, sino números, ¿verdad? Para que me ponga un encabezado de los números de la lista. Vamos a ponerle un par de flechitas, déjame ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a ponerle otro slide. Okay. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un while. Y vamos a decir que mierda auxiliar sea diferente de nulo. Nulo es 0 también. O sea, yo puedo usar 0 o puedo usar nulo en mayúscula. Nulo. Null. Ok. Sí. Entonces, si auxiliar es igual, es diferente de nulo, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a imprimir Sí, ya.
D es la N y vamos a poner aquí el auxiliar dato y que auxiliar va a ser igual a auxiliar siguiente. O sea, que me apunta al siguiente. Y eso se va a ejecutar hasta que auxiliar sea nulo. No tiene que llevar el Asperson ¿A dónde? en Prince. Ah, no, no. No, porque eso es print. Me confundí. Ok. Vamos a ver si se logra ver la ventanita que resulta de este programa. Vamos a correrlo. Vamos a poner aquí. Perdón. Vamos a poner aquí lista enlazada. Y vamos a ponerle aquí ejemplo 1. Entonces se ejecuta y no se paró. Vamos a ver una cosa, no se paró. Vamos a ponerle aquí nuevo, dato no, siguiente, cuando vamos a ejecutarlo de nuevo. Ok, ahora sí. ¿Se logra ver el resultado? No. Se vio, pero se quitó de una vez. Yo Ok. no lo vi, ¿no? Yo no lo veo, ¿no? Momento. Lo voy a hacer que se vea. Deme un segundito. Ahí se ve. Sí. Ok, si Ahora ustedes se sí. fijan, primero dice número. Correcto. Primero dice número y no dice nada. Eso fue porque llamamos listar estando vacía. Sí. Luego dice números 584. Y luego dice números 58479. Eso se debe a que nosotros le agregamos el 7 y el 9. Vamos a hacer a poner el código nuevamente para que ustedes logren ver. Si ustedes se fijan, primero nosotros hicimos un listar. Véanlo ahí. ¿Lo ven? No, no. Todavía se ¿Cuál? ve el ejecutable. ¿Se ve? El ejecutable todavía. Ok. Un segundito. ¿Y ahora qué se ve? Ahora Ahora sí. sí. Ahora Ok. sí. Entonces, fíjense, ahí nosotros pusimos un listar con la lista vacía y por eso el ejecutable mostró el listar vacío. Luego nosotros agregamos 548, véanlo ahí, o 584, perdón. Ok, hicimos un listar ahí y luego nosotros agregamos el 7 y el 9 e hicimos un listar y por eso se ve de esa manera. ¿Dudas? Está muy entendible. Sí. Entonces, de esa manera, una lista enlazada se hace y va ocupando espacio a medida se va necesitando. Ok. De ahí para adelante yo puedo crear, por ejemplo, vamos a hacer una suma, por ejemplo. Vamos a hacer una función que sume todos los elementos y suma.
aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un auxiliar, ¿verdad? Que lo vamos a igualar a primero. Vamos a poner una variable total, que lo vamos a inicializar en 0, y vamos a hacer un while, como si se estuviera listando, auxiliar sea diferente de null. Entonces, aquí vamos a decir total más igual auxiliar dato. Y aquí vamos simple y sencillamente a retornar total. Entonces, si lo hacemos así, y aquí, después de listar, nosotros imprimimos inf, que vamos a imprimir suma, es la n, o vamos a ponerle suma, %d, y vamos a poner la función suma. Entonces, eso, vamos a ponerle %n para que, ¿verdad? Después de cada listar, vamos a ponerle suma para que ustedes vean entonces la diferencia. Entonces, lo ejecutamos y como yo sé que no se está viendo, vamos a hacer un share de ese componente. Creo que es este. ¿Se ve? Sí. Sí. Ajá. Entonces, denme un segundito. Tato. Ok. No suman Ah, nada. ok, no se ve nada porque yo lo quité. Vamos a poner esto aquí. Vamos a ver algo. Aquí no se ve nada. O sea, aquí me faltó a mí hacer que avance. El siguiente. Pero eso lo hice yo para que ustedes vean el uso de eso, que si eso no funciona, correcto. Ok. Entonces, si lo ejecutamos, no se ve, yo sé, vamos a que haga esto. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, en el primer list, Sí. vemos que la suma es 0, ¿lo ven? Sí. Pero en el segundo, vemos que la suma es 17, que viene de sumar 5 más 8, 13 más 4, 17. Ujú. En el último, el 33, viene de, ¿verdad? 17. 17 más 7 son 24, más 9, 23. 3. ¿Lo ven? Entonces, eso fue otra, para que ustedes vean que yo puedo entonces utilizar la lista enlazada para hacer cualquier cosa que yo quiera. Pregunta. Ok. No. No, todo claro. Todo claro, ¿verdad? Sí. 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 Ok. Entonces, volvemos aquí. Ya con eso doy cerrada la lista. Pudiera hacer una función borrar, pero no quiero, como no se lo pedí, bueno, yo no le pedí lista en la tarea, de todas formas, pero como no se lo pedí, no quiero confundirlo haciendo un borrar ahora mismo, como estamos presentes. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Está bien. Pasamos entonces a archivos. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Y Sí. con archivos, lo que nosotros tenemos que saber es que en C se distingue dos tipos de archivos diferentes, que son los archivos secuenciales y los archivos de acceso directo. Los archivos secuenciales son aquellos
Para yo poder leer un dato, tengo que haber pasado por todos los datos que están anterior a ese. Normalmente se utilizan para crear y leer archivos de texto. Mientras que los archivos de acceso directo se utilizan para crear archivos binarios normalmente. Los archivos binarios yo los puedo crear para hacer una especie de base de datos. Vamos a hacer una cosa y la otra. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Vamos a empezar con los archivos de texto. Yo voy a incluir la librería stdio.h. Creo que con esa librería es suficiente. Pero, de todas formas, vamos a incluir la stdlib.h. Como estamos guardando .cpp de todas formas. Entonces, aquí vamos a poner in main. Y a mí me gusta hacerlo como en funciones. Me gusta hacerlo en funciones para que se distinga una cosa de la otra, ¿correcto? Entonces, Sí. una función que se llama escribir, y esa función simplemente la vamos a llamar aquí. Escribir. Y en esa función, lo que nosotros vamos a hacer es que por teclado vamos a estar leyendo tecla hasta que se presione un punto y eso se va a guardar en un archivo. ¿Puedo? ¿En qué archivo se va a guardar? A mí me gusta aquí ponerle define, nombre, y le vamos a poner archivo.txt. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Nosotros, los archivos se declaran con una estructura que se llama file y se declara un puntero de eso. F o archivo. Y a eso le vamos a poner la función fopen. Todas las funciones de archivo llevan una F delante. fopen, obviamente, viene de file open o de abrir archivo, ¿verdad? Entonces, esto tiene dos datos. Uno es el nombre, correcto, y el otro es el modo. El modo que nosotros vamos a utilizar ahora es el W. El W es Escribir. modo de escribir, correcto, de escritura. Pero el W tiene una cosa. Si el archivo existe, entonces, o sea, si no existe, él lo crea. Pero si existe, él borra el que está y lo crea de nuevo. ¿De acuerdo? Sí. Más luego vamos a ver cómo no hace eso. Entonces, cuando estamos trabajando con archivos, es conveniente saber si el archivo realmente se creó antes de hacer cualquier operación. Porque si no se creó, no vale la pena que el usuario haga lo que tenga que hacer para después decir que no se pudo guardar el archivo. Entonces, ¿cómo yo sé si se creó o se abrió? Yo le digo, si archivo es igual a null, entonces fue porque el archivo no se abrió. Nosotros ponemos un mensaje de error como tipo de esto. No se pudo abrir el archivo. ¿Y por qué un archivo puede no abrirse? Importante saberlo. En este caso, nosotros estamos abriendo un archivo para escritura. Si nosotros no tenemos permiso de escritura en la porción de disco donde nosotros intentamos abrir ese archivo, entonces ese archivo no se va a abrir, simple y sencillamente. ¿Estamos claros? Sí. Sí. O sea, que si el archivo hubiese estado en C, dos puntos, ahí me va a dar error. Pero aquí no me va a dar error. ¿Estamos claros? Entonces, eso lo vamos a ver ahora. Vamos a decir while, ¿verdad? Vamos a
vamos a hacer un char tecla, vamos a decir, mierda, sí, mierda, tecla, es igual a get chart sea diferente